Bueno, pues enseguida vamos a ir sumando más voces a este espacio en un día de muchísima actualidad geopolítica y un día que ya viene marcado por este anuncio de Donald Trump. Decía yo que vuelve la Guerra Fría, si es que en algún momento se ha ido. Hoy el presidente de Estados Unidos anuncia que van a empezar a probar armas nucleares. Hablaba antes de estos misiles que presentaba Rusia en los últimos días con el misil Burevestnik, ayer con este submarino de propulsión nuclear Poseidón, el misil Sarmat, que bueno, ya se conocía, pero parece que está a punto de entrar en circulación. Cristian, quiero preguntarte por esto, ¿qué te ha parecido este anuncio de Donald Trump y sobre todo lo que yo decía, si hemos pasado de Guerra Fría a Guerra Caliente ya directamente? Sí, yo creo que lo que se viene dando con Donald Trump es una situación en la cual, por supuesto, que el republicano, como ya lo hemos analizado en otras ocasiones, se ha encontrado con una presidencia al frente de un Estados Unidos sumamente débil en muchos aspectos, en el económico, en el aspecto del desafío que tiene por delante de reindustrializar su país, ¿no? Esto de Make America Great Again. Y en el aspecto militar no es una excepción, está al frente de un país que si bien es una potencia militar de primer orden, yo creo sinceramente que no se compara a lo que ha logrado Rusia en estos últimos 25 años de reconstruirse a sí misma y aparte fortalecerse militarmente, y tampoco del gran avance que ha tenido en este aspecto China. Entonces, en ese sentido, yo creo que fiel al estilo de Donald Trump, hace mucho de esto en su estilo de las bravuconerías, como para disimular esta debilidad, y como a veces decimos, ¿no? De lo que más alardeas es de lo que careces. Entonces yo creo que lo que hace, y no es casual, vos fíjate Sergio, que no es casual a mi modo de ver que lo haga en estas circunstancias que como vos muy bien marcabas, Rusia está haciendo gala ya en pruebas concretas, una demostración, porque hace varios años atrás, cuando Vladimir Putin anunciaba el dron submarino Poseidón, cuando se anunciaban todas estas armas, muchos decían que estaba en el plano de la fantasía, que no era algo real, muchos se lo tomaban a risa, y realmente es una realidad, y es una realidad que es incontrastable porque no tienen parangón en lo que es Occidente, incluso en tecnologías como la de los misiles hipersónicos, que Estados Unidos no ha logrado aún dominar esa velocidad, ¿no? Estos misiles que son imposibles de interceptar. Entonces, ante estas pruebas, ante estas demostraciones que hace Rusia como una disuasión, creo yo, muy concreta, y no dirigida precisamente a Estados Unidos, sino más bien yo creo que a la OTAN europea, y obviamente a Estados Unidos como un apercibimiento si no se desacopla de estos guerreristas europeos, yo creo que a Donald Trump no le quedan demasiadas alternativas que tratar de mostrar músculo militar, pero en un sentido que queda bastante deslucido porque ya hace mucho tiempo que Washington no logra mostrar algo en el campo de la tecnología militar que asombre o que deje sin palabras a sus oponentes como sí lo está haciendo Rusia. Bueno, pues Rusia que esta semana demostraba su músculo militar, Trump que respondía también diciendo que estas pruebas con armas nucleares se van a iniciar de inmediato. Ven que ya tenemos con nosotros también a Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Buenas, Luis. Buenas Hola, buenas tardes. tardes. Encantados de tenerte por aquí. José Luis, quiero conocer también tu opinión sobre este anuncio de Trump que nos pillaba a todos por sorpresa y que también ha marcado la reunión de hoy con Xi Jinping. Dice que empiezan las pruebas con armas nucleares en Estados Unidos, decía yo antes, desde 1992, 33 años sin pruebas en Estados Unidos. ¿Por qué vuelven ahora? Bueno, está claro pues es una buena que es una respuesta directa a las pruebas nucleares que había probado Vladimir Putin, ¿no? O sea, que del mismo modo que Putin pues está respondiendo, ojo, que no estáis jugando con un país de segunda, estáis jugando con una primera potencia, y nosotros tenemos uno de los principales arsenales nucleares que existen, y siempre hay que tener en cuenta ese aspecto, porque Rusia no va a ser uno de los países que salgan con la etiqueta de derrotado del conflicto, precisamente un poco por esa particularidad. Pues de Estados Unidos también quiere demostrar, que ellos
van a ser ese árbitro o ese elemento indiscutible en ese nuevo orden internacional. Está claro que estamos viendo en Trump, bueno, pues una manera muy heterodoxa de dirigir la política internacional, pero del mismo modo también con una cierta coherencia en el aspecto de que, bueno, él está cumpliendo más o menos lo que había prometido, ¿no? Esa devolución de Estados Unidos a un protagonismo, a un liderazgo, a pesar de las debilidades y ese proceso de decadencia. En definitiva, él lo que siempre ha pretendido es intentar ralentizar ese proceso de hundimiento y, por lo tanto, resaltar el papel de Estados Unidos, y ahí es donde, pues claramente, ese liderazgo que pretende él llevar, bueno, va muy unido a su carácter, ¿no? De ahí que esa manera de aplicar, esa táctica un poco de aplicar esa política internacional nos resulte pues muy confusa, pero que aquellos que lo conocen desde su política empresarial, no por su pasado empresarial, pues ven claramente, bueno, pues cómo está aplicando un poco todos esos momentos, ¿no? Esto también casi nos podría recordar las políticas fuertes, ¿no? Un poco de Ronald Reagan, al cual pues un Donald Trump también admira un poco en ese aspecto, ese nuevo republicanismo de músculo, de visceralidad, y que por lo tanto pues eso le venía también bien como esa admiración, ¿no?, al presidente de la Federación Rusa, que siempre ha planteado, ¿no?, porque no le rehúye, sino por el contrario le muestra, ¿no?, claramente también un poco esa firmeza, ¿no?, y ese sentido de fortaleza. También, como bien has dicho previamente, el que esté en este momento hablando con Xi Jinping mataba dos pájaros de un tiro, ¿no? O sea, respondía al reto, al proyecto nuclear que pasaba Rusia. Estados Unidos no está hablando de pasado, también está con ese arsenal y lo muestra, pone sus ases encima de la mesa, pero del mismo modo también está mostrando a China pues también su poderío, ¿no?, en el aspecto de que aunque están obligados por la situación económica a llevarse bien porque son interdependientes, China no puede prescindir del mercado estadounidense para muchos de sus productos, pero las empresas estadounidenses tampoco pueden prescindir de lo que les proporciona la República Popular China. Hemos hablado muchas veces de las tierras raras, de todos los minerales especiales que necesitan, sobre todo lo que es ese mundo de alta tecnología en el cual está metido Estados Unidos. China compite, pero son interdependientes plenamente entre los dos. Están obligados a llegar un poco a ese acuerdo, pero también Estados Unidos, dentro de sus cesiones, esa imagen de debilidad que muestra a nivel económico esencialmente ante China, necesita por el lado político redundar e incrementar un poco esa imagen de fortaleza, un poco de esta manera como más vasta o más bruta, que es hacer las pruebas nucleares. De esta manera, como vemos, responde ante Vladimir Putin, pero responde también ante Xi Jinping y especialmente ante un electorado, un ciudadano estadounidense que puede prever como esa imagen de debilidad a nivel económico, ya que ha tenido que tener cintura y tirar marcha atrás en muchas ocasiones frente a China, y por lo tanto esto, podemos decir, equilibra de una manera un poco su fama, un poco de liderazgo fuerte frente pues, a chinos y rusos, ¿no? Bueno, pues un Trump que también intentaba sacar músculo antes de su reunión con Xi Jinping, respondía también a estas pruebas con misiles por parte de Rusia. Luis, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hay de nuevo pruebas nucleares 33 años después? Bueno, porque estamos en una situación que no se repetía o que no se daba. Estas tensiones nucleares no se daban desde hace mucho tiempo, varias décadas, más de 30 años. Desde el colapso de la Unión Soviética no habíamos tenido esa necesidad de competir armamentísticamente o de demostrar supremacía nuclear, como decía José Luis, pero esa es la realidad que tenemos. Después de la invasión rusa de Ucrania, las cosas han cambiado, tanto desde el punto de vista del derecho internacional, tanto desde el punto de vista de la seguridad, de las migraciones, por lo que eso ha supuesto para el país. Se estima que unos 10 millones de personas han salido de Ucrania y todo esto ha reconfigurado ese orden mundial que teníamos desde el fin de la Guerra Fría, desde que colapsa
la Unión Soviética. Estados Unidos se queda como vencedor de esa disputa, de esa carrera entre las dos superpotencias. Luego es verdad que aparece China también en escena, anteriormente estaba por ahí Japón, que se le preveía un futuro que luego es el que ha conquistado China, pero esas pautas, esos cambios que ha ido habiendo hace que ahora esa carrera vuelva a relanzarse. Hablaba José Luis del caso de Rusia. Es verdad que a una acción debe de haber una reacción. Donald Trump es ante todo un hombre al que nadie no se deja comer la tostada fácilmente. Si hay una acción por parte de Rusia, él va a demostrar que Estados Unidos sigue estando ahí, sigue queriendo liderar el mundo, por lo menos parte del mundo. Luego habrá que ver en qué condiciones y de qué manera, pero Estados Unidos quiere seguir teniendo esa primacía, sobre todo en el flanco o en el hemisferio occidental. Y a partir de ahí es donde entendemos bastantes cosas teniendo estas complejidades sobre la mesa, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que en el caso de Ucrania es el escenario que estamos queriendo evitar. Una cosa es hacer pruebas nucleares. Francia las hizo en el atolón de Mururoa, por ejemplo, en los años 90. Luego se han ido repitiendo. Corea del Norte de vez en cuando hace las suyas propias. Bueno, los ensayos nucleares, siempre y cuando no vayan más allá, evidentemente son una demostración de poder, son una llamada de atención, de decir, ojo que estamos aquí, ojo que tenemos este armamento, pero siempre y cuando no vayamos más allá, es lo que hemos estado evitando o intentando evitar siempre, que volviera a haber una nueva lucha, un nuevo desafío, que el conflicto en Ucrania y por extensión en otras latitudes se reforzara, se complejizara mucho más con el uso de armamento nuclear. Es la línea roja que no nos atrevemos ni nos queremos atrever a cruzar precisamente por lo que eso supondría. Recordemos la teoría de la destrucción mutua asegurada en la época de la Guerra Fría. Habrá una tercera guerra, pero seguramente no habría una cuarta guerra mundial, o en todo caso sería con piedras y lanzas, porque volveríamos a un estado casi prehistórico, porque el nivel de destrucción que se podría conseguir sería ingente, ¿no? Pero por cerrar un poco el círculo, precisamente por eso, porque Rusia sigue manteniendo esa primacía, ha hecho esas declaraciones, y a Estados Unidos pues le sigue. Es decir, es como una partida de cartas. Uno lanza un órdago y el otro pues le sigue. Muchas veces esos órdagos son faroles, pero hay que mantener el tipo, sobre todo de cara a la opinión pública, porque Putin esto lo tiene mucho más controlado. Donald Trump tiene ese lema de hacer grande América otra vez, y hacer grande América otra vez no solo significa cuestiones de política interna, sino también de política externa, y demostrar que Estados Unidos pues es quien sigue teniendo la sartén por el mango.